Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, yo quisiera recordar a ustedes la siguiente atalaya de 1931 y quiero considerar con ustedes cómo la Watchtower explicaba que lo que ellos publicaban no eran alimentos de hombres, ni de ningún hombre especial, ni de un grupo de hombres, y tampoco se publicaban los caprichos de hombres, entendimientos caprichosos de hombres, tampoco se publicaba eso, sino que todo era alimento exclusivamente de Dios. Veamos para recordar esta atalaya. En la revista Atalaya en inglés de fecha noviembre 1 de 1931, en la página 327, la sociedad dijo algo muy interesante con respecto a lo que se publica en la revista de Atalaya y cuál es su procedencia. Veamos acá, lo tengo sombreado para poder traducírselos a ustedes, y se lee así, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Dice, la Watchtower reconoce que la verdad proviene de Jehová Dios y no de ninguna criatura. La Watchtower no es un instrumento de ningún hombre o grupo de hombres, tampoco se publica de acuerdo a los caprichos de hombres. Ninguna opinión de hombre es expresada en la atalaya, fíjense ustedes, ninguna opinión de hombre es expresada en la atalaya. Dios alimenta a su propio pueblo y seguramente Dios usa a aquellos a quien Él ama y los sirven a Él de acuerdo a su voluntad. Aquellos que se oponen a la atalaya no son capaces de discernir la verdad de Dios que es dada por Él a sus hijos a través de su organización. Y esta es la prueba más fuerte que dichos opositores o tales opositores no son de la organización de Dios. Como vemos, queridos amigos de Jehová, la Watchtower enseñaba siempre que lo que ella publicaba en la revista de Atalaya no eran opiniones de hombres o grupos de hombres, y que no eran opiniones de los caprichos de hombres, y que ninguna opinión de hombre se expresa en la revista de la Atalaya, y que es Dios que alimenta a su pueblo y que usa a esta gente que hace su voluntad para darle la verdad. Entonces debemos concluir que todo lo que está escrito en la Atalaya es de Dios, y si es de Dios, como dice la Watchtower acá, no puede ser jamás mentira, ni verdades a medias, ni luces titilantes o luces opacas que después necesitan brillar más, porque dejarían al dador del alimento espiritual que se publica acá como un dador de luces falsas, mentirosas. Dios es la verdad, Salmo 31:5. Entonces, si Dios es un Dios de verdad que no cambia, no puede dar luces que se publiquen en su revista Atalaya, que son falsas, erradas, cambiantes. Bueno, queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí les muestro a ustedes la revista La Atalaya, el heraldo de la presencia de Cristo, de fecha 1 de abril de 1936, en donde la Watchtower publica un artículo que es digno de reflexionar, que se encuentra en la página 106 de esta atalaya, que vamos a ir avanzando para ver de qué se trata. Nos vamos a ir a la página 106, 104, 105 y 106, porque quiero traducirles lo que la Watchtower pone en esta atalaya que está acá en amarillo, para reflexionar conjuntamente, queridos amigos. Y se lee así, presten atención por favor. El apóstol Pablo amonesta concerniente al día de la ira de Dios y dice a su pueblo: por eso, consuélense a ustedes mismos y edifíquense los unos con los otros. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 11. Esa es la razón por la cual el Señor permite estas verdades sean publicadas en la atalaya. Lo que se dice allí no es opinión de hombre, y ningún hombre debe dársele crédito de ello. El Señor tiene su camino bueno
de información y consuelo para su pueblo, mientras el resto ungido no necesita ningún hombre para enseñarle a ellos. Es el privilegio del remanente ungido de ser alimentado por Jehová Dios mismo y Jesucristo a través de un alimento conveniente a su debido tiempo, y que hasta ese final el Señor causa un entendimiento de las Escrituras y permite que éstas sean publicadas en la revista La Atalaya. Es un privilegio y deber de todos los compañeros de los testigos de Jehová, conjuntamente con los Jonadabs, de ser obedientes a este mandamiento y estudiar estas preciosas verdades, así consolarse los unos con los otros, tal como hasta ahora han estado haciendo ustedes. Como hemos visto, queridos amigos, la Watchtower dijo en esta atalaya de 1936, sacando a colación el texto de 1 Tesalonicenses 5:11, en donde el apóstol Pablo aconseja a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, para que entre ellos se den consuelo y se estén edificando los unos a los otros, al igual que lo hace el apóstol Pablo. Entonces la UASA dice que por ese motivo, para darse consuelo y edificarse mutuamente, es el motivo por el cual Dios permite que se publique la revista La Atalaya, y que en esta revista Atalaya dice muy claramente la Watchtower que en esta Atalaya no existe opinión de hombre alguno, ni punto de vista de hombre alguno, ni ideas de hombre alguno de lo que se publica en la Atalaya. Y dice que a ningún hombre se le puede dar crédito, por lo tanto, de lo que se publica en la Atalaya, y que es Dios mismo que usa a esta revista para dar confort, consuelo a los cristianos, y que son alimentos de Jehová Dios y de Jesucristo para poder dar ese estímulo, esa edificación a los testigos de Jehová, y para eso sirve la Atalaya, y para eso se publica la Atalaya. Entonces los testigos de Jehová tienen ese privilegio, según la Watchtower, de tener a la mano el consuelo de Jehová Dios y de Jesucristo en lo que se publica, tomando la información y lo que se da como alimento espiritual edificante para alimentar a los domésticos, con esas preciosas verdades que están contenidas en la revista Atalaya, que sirve de consuelo y de soporte, de edificación los unos con los otros. Y es así como concluye esta revista Atalaya, afirmando que lo que se publica en esta revista es de Jehová Dios y no de hombre alguno. No se trata de ideas, de puntos de vista de hombre alguno, ni se puede dar crédito a ningún hombre por lo que se publica acá, sino a Jehová Dios, el único que provee este alimento edificante por medio de su Hijo Jesucristo. En la Atalaya del 15 de octubre de 2010, en la página 6, párrafo 19, la Watchtower publicó un artículo que es digno de resaltar. Por favor, presten atención a lo que dice la Watchtower acá. Está subrayado con tinta amarilla y dice como sigue: es un error atribuirle a Jehová limitaciones humanas. Repito esto: es un error atribuirle a Jehová limitaciones humanas y juzgar sus acciones según nuestras normas. Entonces quiere decir que si Jehová da un alimento espiritual a su Hijo Jesucristo para que se lo dé a su esclavo, y ese alimento resulta errado, equivocado, no se puede decir que Jehová cometió un error,
o que Jesús cometió un error en dar un alimento espiritual porque tienen limitaciones humanas. Es decir, sería un grave error atribuirle a Jehová Dios limitaciones humanas, como si Jehová pudiera cometer errores como sí cometen los seres humanos, que sí tienen limitaciones humanas. Lo que quiere decir acá es que Jehová Dios no puede tener limitaciones de un ser humano, no puede tener limitaciones humanas, porque Dios no está limitado en nada. Es imposible que Dios pueda estar limitado en algo. Él es el Todopoderoso, todo lo sabe, y por lo tanto cuando Él dice o afirma una cosa, es la verdad. Quiero que ustedes recuerden este artículo muy bien, que Jehová Dios, que provee el alimento espiritual a su debido tiempo para alimentar a los domésticos por intermedio de Jesucristo, no puede tener limitaciones humanas, es decir, que Jehová podría equivocarse o necesite él mismo luces más brillantes del futuro para transmitírselo a su Hijo Jesucristo, para que él a su vez se lo dé a su esclavo fiel y discreto paulatinamente, porque Dios no tiene limitaciones humanas, y lo dice muy claramente acá, que sería pues un error atribuirle a Dios limitaciones humanas que tienen los seres humanos. Sin embargo, queridos amigos, 57 años después de lo que la Watchtower nos dijera en la atalaya de abril de 1936, donde nos dijo claramente que la Watchtower publica alimentos que no son de hombres, ni puntos de vista de hombres, sino que son alimentos de Jehová Dios, que se lo da a su Hijo Jesucristo para que se lo dé a su esclavo, y que no se le puede dar crédito a ningún hombre por lo que se publica en la revista La Atalaya. La Watchtower nos dice ahora en la Despertar de 1993, de fecha 22 de marzo, la revista Despertar, en la página 4 como sigue: la Atalaya no pretende ser inspirada en sus declaraciones, ni es dogmática. Los hermanos que preparan estas publicaciones no son infalibles. Los escritos de ellos, quiere decir que son escritos de hombres, cosa que la Watchtower decía que lo que se publica en la Atalaya no era de hombres, y no se le puede dar crédito a hombre o hombres alguno o algunos. No se puede dar crédito a ningún hombre u hombres por lo que se publica en la Atalaya, nos decía en 1936, sino que eran elementos de Jehová Dios. Pero acá nos dicen que los hermanos que preparan estas publicaciones no son infalibles, y que son los escritos de ellos que no son inspirados como lo son los de Pablo y otros escritores bíblicos. Y es por eso que a veces ha sido necesario, a medida que el entendimiento se ha hecho más claro, corregir, escuchen bien, algunos puntos de vista. Es decir, la Watchtower ha tenido que corregir puntos de vista de hombres no inspirados, de estas personas que preparan el alimento espiritual en la Atalaya, que no están inspirados por Dios, que son alimentos de ellos, que son entendimientos y puntos de vista de hombres, ideas de hombres que han sido necesario corregir con el tiempo, cuando supuestamente el entendimiento se ha hecho más claro con el tiempo. Como ven ustedes, aquí vemos pues un giro de 180 grados. En 1936 nos decían que era un alimento que no se podía atribuir a ningún hombre. Es decir, lo que se publicaba en la Atalaya no era alimento que podría atribuirse a ningún hombre u hombres, ni podía dársele crédito a ninguno, a ningún ser terrenal, sino que eran alimentos de Jehová Dios. Gran diferencia, ¿verdad? Pero no contento con esto, la Watchtower nos dijo también lo siguiente. Y en la Atalaya del 15 de julio de 1981, en la página 29, la Sociedad Watchtower nos dijo lo siguiente, para dar más claridad a cómo piensa con respecto a los alimentos que se publican en la revista La Atalaya. Y nos dijo que debido a limitaciones humanas, a veces puede haber un entendimiento incompleto o incorrecto de algún asunto que quizás requiera corrección más tarde.
Pero eso no significa que el esclavo debería evitar el publicar una explicación razonable hasta que el entendimiento completo y final se haga disponible algún día o en cualquier momento. Por lo tanto, los testigos de Jehová tienen que tragarse lo que se tiene como explicación en este momento, así esté incompleto o esté errado, hasta que finalmente con el tiempo se haga disponible un entendimiento completo y correcto. Es decir, que los testigos de Jehová tienen que comerse lo que se publica en la lista de Atalaya, así esté incompleto o incorrecto, esperando que algún día se cuente con el entendimiento completo y correcto y estos se hagan disponibles, dice. Qué cosa más absurda lo que la Watchtower publica acá, que el testigo de Jehová tiene que alimentarse, tiene que estimularse, tiene que consolarse unos a otros con alimentos chatarra que no son necesariamente un alimento completo y correcto y que posiblemente tendrían que descartar después por otro que se haga disponible con otro entendimiento diferente. Pero acá el punto importante es que los alimentos que la Watchtower publica en la Atalaya son alimentos de hombres que dice acá que tienen limitaciones humanas. Por eso el entendimiento es incompleto o incorrecto y que requiere ajustarse después. Ya hemos visto que Jehová Dios no se le puede atribuir limitaciones humanas. Entonces, si la Watchtower reconoce que sus alimentos tienen limitaciones humanas, es porque son alimentos de hombres y no de Jehová Dios, como nos decían en 1936, que los alimentos no eran de hombre alguno. Lo que se publicaba en la Atalaya no era de hombre alguno, ni se podía dar crédito a ningún hombre u hombres, y puesto que es de Jehová Dios, no puede haber excusas de limitaciones humanas de parte de Jehová Dios de un alimento que es incompleto o incorrecto y que requiera más adelante quizás corregirse, porque Jehová no tiene limitaciones humanas. Pero aquí la Watchtower sí reconoce que lo que se publica en la Atalaya tiene limitaciones humanas porque son de hombres que no están inspirados. Esa es la gran contradicción de esta religión falsa, que nos aseguró en el pasado, hace 57 años atrás, más de medio siglo, 57 años atrás, en 1936, que los alimentos que se publican en la Atalaya no son de hombre alguno y que no puede tener limitaciones humanas porque vienen de Jehová Dios, que no se le puede atribuir jamás limitaciones humanas tal como hemos leído hace un momento. La Watchtower nos mintió por décadas diciendo que lo que se publica en la Atalaya pues era de Dios y no se podía dar crédito a ningún hombre de lo que se publicaba en la revista La Atalaya y que por lo tanto eran la verdad, alimentos servidos a su debido tiempo que servían de consuelo, de estimulación para los hermanos, que servían de como diríamos, de alimento espiritual para los hermanos, de acuerdo a lo que Pablo había dicho a los tesalonicenses, que ellos deberían siempre estimularse los unos a los otros, y que la revista de la Tarea cumplía ese propósito de estimulación para consuelo entre los hermanos, y lo que se publicaba ahí era de Jehová Dios, y que servía de consuelo porque ahí se vertían las verdades a su debido tiempo. Cuando pasaron más de 57 años y se probó que durante ese periodo largo de tiempo la Watchtower descartó todo lo que se publicaba en la Atalaya, todo lo que se publicó en 1937 en la Atalaya, quedaron descartadas esas enseñanzas publicadas ahí porque no eran la verdad, se evidenció que esos alimentos no eran pues de Jehová Dios, porque los elementos de Jehová Dios no se pueden descartar, porque no tienen limitaciones humanas tal como hemos visto, y como sí habían errores y doctrinas falsas ahí, esas atalayas acabaron en la basura, porque lo que contenía la lista de atalaya en 1936 no eran las verdades de Dios, y que solamente eran opiniones, ideas, puntos de vista de hombres imperfectos, no inspirados con limitaciones humanas. Es por eso que la Watchtower ha tenido que reconocer, porque el peso
de las evidencias, de los hechos, muestran que estos alimentos no son de Dios. Entonces la Watchtower no le queda otra cosa que publicar esto que está acá en 1981, reconociendo que los alimentos que se publican en la Watchtower son los puntos de vista de hombres imperfectos con limitaciones humanas, que puede haber un entendimiento incompleto o incorrecto de sus doctrinas que requieran corregirse más tarde cuando esa nueva luz esté disponible. Entonces, todo quedó reducido a ruinas, porque de ser un alimento espiritual proveniente de Jehová Dios, acabó en un alimento de hombres imperfectos no inspirados por Dios, con limitaciones humanas, cuyos alimentos podrían estar incompletos y quizás errados, y que requieran más adelante corregirse. Mientras tanto, tráguense los alimentos espirituales incompletos o incorrectos y esperen pues hasta que algún día aparezca otra luz más brillante que les diga que lo que ustedes estuvieron creyendo y predicando no era la verdad, sino que ahora tienen una nueva luz, una nueva comprensión, una nueva doctrina diferente. Y así se reduce pues los escritos de la Watchtower, lo que se publica en Atalaya, en alimento basura, alimento chatarra, con fecha de expiración, que se paran cambiando cada rato con otras luces diferentes, y así quedó reducido el alimento de la lista de la Atalaya en alimento chatarra. Entonces nada fue de Jehová Dios, ni nada fue alimento proveniente de Dios, que lo que se escribe en Atalaya es de Dios, y que el hombre no interviene para nada en esas publicaciones. Todo resultó siendo una mentira. ¿Se dan cuenta? Por eso yo siempre digo que esta religión es falsa, mentirosa y engañadora. Y esto le he puesto a usted para que ustedes se den cuenta, amigos de Testigo de Jehová, que la Watchtower es una religión falsa, mentirosa, que publica mentiras en la lista de Atalaya, y esta es una evidencia más para desenmascarar a esta falsa organización religiosa llamada la Watchtower Sociedad Anónima. Bueno, aquí tenemos la revista de la Atalaya del 1 de diciembre de 1991. En la página 7 la Sociedad Watchtower nos dice lo siguiente: la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Bajo el título ¿Cómo escoger la religión verdadera? O ¿Cómo escoger la religión correcta? Y uno de los puntos más importantes para darse cuenta qué religión es falsa es cuando pone la Watchtower acá, pues, que la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Es decir, la Watchtower, por enseñar mentiras en sus publicaciones, no puede ser la religión verdadera. Así de simple. La misma Watchtower se pone la soga al cuello, y hemos demostrado en qué consiste la mentira, una de sus cientos de mentiras. Esta es una de cientos de mentiras de la Watchtower, que prueba pues que esto no puede ser la religión verdadera jamás, porque ya parte engañando a la gente, sabiendo perfectamente que el discurso de Rutherford se tituló Millones que ahora viven jamás morirán, y existe inclusive los libros del año 1920 que así lo confirman. No hay ningún libro de 1920 que diga millones que ahora viven quizás nunca mueran. Todo lo contrario, se titula Millones que ahora viven jamás morirán. Que espero que esto les sirva para reflexionar, para que se den cuenta que la Watchtower no es de fiar, no es la religión verdadera de ninguna manera. En la página 46 del libro titulado ¿Es esta vida todo cuanto hay?, que vemos en pantalla, dice lo siguiente. Dice: al saber usted estas cosas, ¿qué hará usted? Es obvio que el Dios verdadero, el mismo que es el Dios de verdad y que odia las mentiras, no mirará con favor a personas que se apegan a organizaciones que enseñan falsedad. Aquí lo vemos. No mirará con favor a personas que se apegan a organizaciones que enseñan falsedad. Salmo 31:5. Proverbios 6, 16, 19, Revelación 21:8. Y en realidad, quisiera usted estar siquiera asociado con una religión que no hubiera sido honrada con usted. ¿Quisiera usted estar siquiera asociado con una religión que no hubiera sido honrada con usted? Por supuesto que no. Estoy seguro que ninguno de ustedes estaría apoyando a una organización que no hubiese sido honrada con uno y que lo hubiera a uno engañado. Entonces, queridos amigos que me están viendo en este foro de Fuerza Masoriana, de todos los testigos de Jehová que nos llaman apóstatas, quiero que sepan ustedes que los únicos apóstatas es el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová de la Watchtower,
Los únicos mentirosos, tramposos y que publican mentiras con el fin de engañar adrede a sabiendas a usted, señor de Jehová, para que crean en sus falsas doctrinas, para hacerlas ajustar a las fechas que a ellos les conviene. ¿Qué haría usted ahora, señor de Jehová? ¿Qué hará usted ahora? ¿Seguirá usted apoyando a una organización que no ha sido leal con usted? ¿Será usted detrás de esta religión falsa? Por supuesto que no. Entonces digo, ¿qué espera usted de limpiarse los zapatos y salirse de la Watchtower? Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.